Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio favorito para todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el aliento y, por supuesto, los chismecitos más jugosos del momento. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y, sobre todo, preparados para la bomba que les traigo hoy. Porque sí, después de tanto tiempo, de tantos rumores, de tantas idas y venidas, parece que finalmente tenemos material de primera mano, información fresquita, recién salida del horno, sobre esa relación que nos ha tenido a todos en vilo, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será que la llama ha vuelto a encenderse? ¿Será que aquellos días de amor en el set de Senkal Kapm no fueron simplemente un espejismo? ¿Será que Kerem, nuestro galán turco, va con todo para reconquistar el corazón de Hande? Pues prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada rumor que nos indica que efectivamente entre Kerem y Hande podría haber más que una simple amistad. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar lleno de sorpresas, de análisis profundo y por supuesto de mucho salseo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema que nos apasiona, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus artistas favoritos, las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento y, por supuesto, las noticias más impactantes del corazón. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia que ama el mundo del espectáculo tanto como yo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, la relación entre Kerem y Hande fue un auténtico fenómeno. No solo dentro de la pantalla, donde su química era innegable, sino también fuera de ella. Su amor traspasaba la televisión, contagiando a millones de fans alrededor del mundo que se enamoraron de su historia, de su complicidad y de la forma en que se miraban. Fueron la pareja del momento, el símbolo del amor verdadero, al menos durante un tiempo. La serie Senkal Kapm no solo fue un éxito de rating, sino que se convirtió en un escaparate de su relación, creando una sinergia entre la ficción y la realidad que los catapultó a la fama internacional. Cada capítulo era una nueva oportunidad para verlos brillar, para suspirar con sus escenas románticas y para soñar con un amor tan intenso y genuino como el suyo. La presión mediática era altísima, pero ellos parecían disfrutarla, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y mostrando una imagen de pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a presiones de la fama y a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. La noticia de su separación fue un duro golpe para los fans, que vieron desvanecerse la ilusión de un final feliz. Hubo especulaciones sobre la influencia de sus respectivas carreras, sobre la dificultad de conciliar sus agendas y sobre la posibilidad de que terceros hubieran intervenido en la relación. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja dorada del espectáculo turco se desmoronó, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, cosechando éxitos profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes, mientras que Kerem se ha mantenido más discreto en este aspecto. Sin embargo, el recuerdo de su relación siempre ha estado presente, alimentado por las constantes preguntas de los fans, por las especulaciones de la prensa y por la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Hande continuó consolidando su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos que la alejaron del género romántico y la llevaron a explorar personajes más complejos y desafiantes. Kerem, por su parte, se enfocó en su faceta de productor y emprendedor, demostrando que su talento iba más allá de la actuación. Ambos se convirtieron en referentes de la industria del entretenimiento turco, pero la sombra de su relación pasada siempre los persiguió. Y es aquí donde entramos en la parte más interesante de nuestra historia. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios, de señales, de coincidencias que han hecho saltar todas las alarmas y que nos hacen pensar que, efectivamente, Kerem podría estar intentando reconquistar a Hande. No se trata solo de rumores infundados o de especulaciones sin base. Hay hechos concretos, declaraciones sutiles y movimientos estratégicos que nos dan una pista de lo que podría estar sucediendo entre ellos. La maquinaria de los rumores se ha puesto en marcha, alimentada por cada pequeña interacción, por cada mirada captada por las cámaras y por cada comentario ambiguo en las redes sociales. Los fans han desempolvado sus teorías, analizando cada detalle y buscando pistas que confirmen sus sospechas.
La expectación es máxima y la pregunta que todos se hacen es, ¿estamos ante el renacimiento de una de las parejas más queridas del espectáculo turco? Para empezar, hay que mencionar el acercamiento que han tenido en redes sociales. Si bien es cierto que nunca dejaron de seguirse mutuamente, en las últimas semanas han sido más frecuentes los me gusta y los comentarios en sus publicaciones. Quizás podría parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectáculo, cada interacción en redes sociales tiene un significado, especialmente cuando se trata de dos personas que han tenido una relación tan mediática como la de Kerem y Hande. Un simple me gusta puede interpretarse como un gesto de apoyo, un comentario sutil como una señal de interés y una mención indirecta como una declaración velada. En un mundo donde la imagen pública es cuidadosamente gestionada, cada interacción en redes sociales es una pieza más del puzzle que intentamos resolver. Además, han coincidido en varios eventos públicos. No se han mostrado juntos en actitud cariñosa, pero su presencia en los mismos lugares y al mismo tiempo ha alimentado los rumores de un posible reencuentro. Algunos testigos aseguran haberlos visto intercambiar miradas y sonrisas cómplices, lo que ha avivado aún más la esperanza de los fans. ¿Estas coincidencias son casualidad o causalidad? ¿Se trata de una estrategia para alimentar los rumores o de un simple reflejo de sus círculos sociales? La prensa del corazón ha estado al acecho, intentando captar el momento perfecto, la imagen que confirme la reconciliación. Cada evento público se convierte en un escenario de tensión, donde cada movimiento es analizado al detalle. Pero lo más revelador, sin duda, son las declaraciones que han hecho en entrevistas recientes. Sin mencionar directamente el nombre del otro, ambos han hablado de la importancia del amor, del perdón y de la posibilidad de segundas oportunidades. Kerem, en particular, ha sido muy elocuente al referirse a la necesidad de aprender de los errores del pasado y de no cerrar las puertas al amor. Estas palabras, interpretadas en el contexto de su historia con Hande, suenan a una clara intención de recuperar lo que perdió. ¿Son estas declaraciones una forma de enviar un mensaje subliminal, de expresar sentimientos que no pueden ser verbalizados directamente? ¿O se trata de reflexiones genéricas sobre el amor y las relaciones? La ambigüedad de sus palabras alimenta aún más la incertidumbre y la expectación. Pero no todos son señales positivas. También hay que tener en cuenta algunos obstáculos que podrían dificultar un posible reencuentro. En primer lugar, está la agenda profesional de ambos, que es extremadamente apretada. Hande está inmersa en varios proyectos cinematográficos y televisivos, mientras que Kerem también está trabajando en nuevas series y películas. La falta de tiempo podría ser un impedimento para que puedan dedicarle la atención necesaria a una relación. Sus apretadas agendas les obligan a viajar constantemente, a trabajar largas horas y a sacrificar tiempo personal. ¿Cómo podrían construir una relación sólida y duradera en estas circunstancias? La logística de un reencuentro se presenta como un desafío considerable. Además, hay que considerar las posibles heridas del pasado. La separación fue dolorosa para ambos y es posible que aún queden resentimientos o inseguridades que deban ser superadas. Reconstruir una relación después de una ruptura no es fácil y requiere de mucho esfuerzo, paciencia y comprensión. Las cicatrices del pasado pueden ser profundas, y el miedo a repetir los mismos errores puede ser un obstáculo difícil de superar. ¿Estarán dispuestos a enfrentarse a sus propios demonios y a reconstruir la confianza mutua? La respuesta a esta pregunta es clave para determinar el futuro de su relación. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la esperanza sigue intacta. La química entre Kerem y Hande es innegable y el amor que se tuvieron en el pasado podría ser el motor que impulse un nuevo comienzo. Si ambos están dispuestos a perdonar, a olvidar los errores del pasado y a apostar por una segunda oportunidad, no hay razón para pensar que no puedan volver a estar juntos. El amor, después de todo, es capaz de superar cualquier obstáculo, de sanar cualquier herida y de transformar cualquier realidad. ¿Será este el caso de Kerem y Hande? Solo el tiempo lo dirá. Pero, ¿qué significa realmente que Kerem vaya con todo? ¿Qué implicaciones tiene esta actitud para el futuro de su relación con Hande? Pues bien, desde mi punto de vista, esto significa que Kerem está dispuesto a hacer todo lo posible para reconquistar el corazón de Hande. Está dispuesto a demostrarle que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a comprometerse a largo plazo. Está dispuesto a luchar por su amor, a pesar de los obstáculos y de las dificultades. Ir con todo implica una declaración de intenciones,
un compromiso firme y una disposición a invertir tiempo, energía y recursos en la relación. Es una señal de que Kerem está dispuesto a dejar atrás el pasado y a construir un futuro junto a Hande. Y esta actitud, sin duda, es muy positiva. Demuestra que Kerem valora mucho a Hande y que está dispuesto a arriesgarse para volver a estar con ella. Le envía un mensaje claro de que la considera importante en su vida y que está dispuesto a hacer sacrificios por su relación. Esta actitud de valentía y determinación es un ingrediente fundamental para el éxito de cualquier relación. Demuestra madurez, compromiso y una profunda conexión emocional. Es un indicio de que Kerem está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para hacer feliz a Hande. Ahora bien, ¿será suficiente con la actitud de Kerem para que Hande dé el paso y vuelva a estar con él? Eso es algo que solo el tiempo dirá. Hande es una mujer fuerte e independiente, que tomará sus propias decisiones y que no se dejará influenciar por la presión de los fans o de la prensa. Ella es la única que sabe lo que realmente siente por Kerem y si está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Hande es una mujer con una carrera exitosa, una personalidad arrolladora y un gran poder de decisión. Su opinión es la que realmente importa, y su decisión final será la que marque el destino de esta historia. Pero lo que sí podemos afirmar es que la actitud de Kerem es un factor clave en esta ecuación. Si sigue demostrando su amor, su compromiso y su disposición a luchar por su relación, es muy probable que Hande termine cediendo y abriendo su corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo. La persistencia, la sinceridad y la autenticidad son armas poderosas en el juego del amor. Si Kerem logra convencer a Hande de que ha cambiado, de que ha aprendido de sus errores y de que está dispuesto a comprometerse a largo plazo, es muy probable que ella le dé una segunda oportunidad. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia llena de amor, de pasión, de drama y de esperanza. Una historia que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo y que sigue generando expectación y curiosidad. No sabemos si finalmente volverán a estar juntos, pero lo que sí sabemos es que su historia es un ejemplo de que el amor, a veces, puede superar todos los obstáculos. Es una historia que nos recuerda que las segundas oportunidades existen, que el perdón es posible y que el amor verdadero puede renacer de las cenizas. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero hacerles una pregunta: ¿creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos del pasado? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre este tema que nos apasiona. ¿Cuál es su opinión sobre la actitud de Kerem? ¿Creen que es genuina o se trata de una estrategia mediática? ¿Qué consejo le darían a Hande? Compartan sus pensamientos y opiniones con la comunidad. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Resumiendo, hemos visto que existen indicios importantes de que Kerem está intentando reconquistar a Hande, aunque también hay obstáculos que podrían dificultar un posible reencuentro. La actitud de Kerem es clave en esta situación, pero la decisión final está en manos de Hande. Recuerden que esto es solo una especulación, basada en rumores e indicios. La verdad solo la conocen ellos, y solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo un día más. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones sobre Kerem y Hande, quiero saber qué piensan. Gracias por formar parte de esta comunidad y por compartir su pasión por el mundo del espectáculo. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y formen parte de esta gran comunidad que ama el mundo del espectáculo. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, los chismecitos más jugosos. Les mando un beso enorme, les deseo un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bonita. Y recuerden, manténganse conectados para más noticias del corazón. Ciao, ciao.